fin de que cuando se realicen observaciones, éstas puedan contribuir a alguna teoría, con un mayor potencial de corrección, que aquellas que son imposibles, lo que esencialmente significaría contribuir a todas y cada una de las teorías posibles. Esto demandaría mucho tiempo, claro, pero generaría puestos de trabajo para muchos científicos, lo cual no estaría mal. O, en su defecto, podríamos limitarnos a desarrollar teorías basadas en fenómenos observados, y no en fenómenos imaginarios. Eso tampoco estaría nada mal. A la física moderna, y especialmente a la astrofísica, le gustan las teorías imposibles. Porque, salvo en lo que respecta a la falsía de su origen, estas no son falsables, y como tales, se perpetúan, como gestoras de infinitas becas, y otras subvenciones institucionales. La razón por la que carecen de falsabilidad, es porque son completamente abstractas, de tal manera, que estas teorías no son otra cosa, que modelos matemáticos, físicamente indemostrables. La órbita del monstruo de espagueti volador de Richard Dawkins podría modelarse matemáticamente, y las matemáticas funcionarían a la perfección, describirían a la perfección su trayectoria. ¿Qué tal, Richard Dawkins? Sí, hasta en las escuelas de hoy en día, se siguen enseñando teorías cuya falsedad es totalmente comprobable, las teorías sobre la formación del arco iris, y la propagación de la luz en forma de ondas, a través del experimento de la doble rendija, son solo dos ejemplos de teorías falsas, como se verá más adelante. Sin embargo, para que los astrofísicos puedan seguir pagando sus deudas, a partir de subvenciones y becas, destinadas a verificar teorías imposibles, primero deben socavar completamente el propio campo de la física, eliminando uno de sus pilares fundamentales: el principio de falsabilidad. El falsacionismo implica, esencialmente, que para darse por válida, toda teoría debe admitir al menos un enunciado observacional, lógicamente posible, que sea incompatible con ella, esto es, que en caso de ser establecido como verdadero, refutaría tal teoría. No basta con mantener la coherencia matemática de la órbita del monstruo de espagueti volador de Dawkins. Nada de esto debe confundirse con el empleo de aquellas teorías de la física teórica, que son correctas y armonizan con la observación, teorías que sí son falsables, y que fomentan avances tecnológicos prácticos, a fin de optimizar servicios médicos, la ingeniería, etc. Las teorías resultan de la observación de fenómenos extraños e inesperados, y no al revés. Las dos teorías científicas más populares, a pesar de ser descaradamente falsas, son el Big Bang y la evolución, ambas carentes del principio de falsabilidad. Para ser más precisos, en primer lugar, no deberían considerarse teorías, sino hipótesis, una suposición basada en una evidencia limitada, o una explicación sugerida, como punto de partida, para investigaciones adicionales, o una propuesta, que puede llevar a la reflexión, sin presunción de veracidad alguna. Definición del Oxford English Dictionary. Una hipótesis es una base sobre la cual se puede elaborar un constructo con potencial de convertirse en una teoría, siempre y cuando no se derrumbe como una torre yenga, de bloques de ideas, cuidadosamente balanceadas, en la cual, cada vez que se quita un ladrillo, debe volver a colocarse encima de otro. Y la interacción desmedida de este proceso, tarde o temprano, hará que todo se venga abajo, y que muchas personas pierdan su trabajo. La supuesta teoría del Big Bang, el inicio espontáneo de todo el universo, sin causa aparente, a partir de un punto, que inicialmente no tenía ningún tamaño, ni espacio, ni tiempo, donde existir, es física y lógicamente imposible. Físicamente imposible, porque la energía jamás proviene de la nada. Y lógicamente imposible, porque la nada, en sí misma, no puede existir, ya que su cualidad definitoria es su inexistencia. Aquí tenemos un pastel inexistente, su cualidad definitoria es su no existencia, no así su pastel.
pasteleza, ya que la pasteleza es una cualidad compartida por todos los pasteles reales. Mientras que la no existencia no lo es, lo que hacen los astrofísicos es tomar la nada imaginaria, la inexistente pasteleza, situarla en un imaginado punto de origen del universo, otorgarle atributos, y continuar la discusión acerca de los ingredientes, como si estuviesen hablando de un pastel real. Es un disparate injustificado, una especie de truco de magia mental, ejecutado a través de un juego de ideas, en lugar de un juego de manos. Resulta que a los astrofísicos les han hecho creer que son inteligentes, y cuando se engañan a sí mismos, suponen posible esquivar el problema, a través de la invención de la singularidad, a fin de pasar por alto la inexistencia de una constante en esta ecuación, para seguidamente describir las condiciones necesarias y las consecuencias inmediatas de la existencia espontánea de dicha singularidad. No ven que lo único que están haciendo es describir las condiciones necesarias para hornear un pastel inexistente en un horno de verdad. En resumen, la nada no puede existir, y nada puede surgir de ella, ni siquiera puede existir momentáneamente, ya que dejaría de ser la nada, para convertirse en algo, lo cual no puede suceder de la nada, así como tampoco es posible comerse un pastel inexistente, no importa cuánto uno imagine poder hacerlo. Claro que uno puede soñar, someterse a hipnosis, o incluso autoconvencerse de estar comiendo un pastel, que de hecho no existe, a partir de la estimulación de las partes del cerebro que generan tal ilusión, pero al final, nada de nada, pasaría a ser tan solo eso, una ilusión. Incluso uno podría llegar hasta punto de engañarse a sí mismo, y de hecho creer que de tenerlo a la mano, sería posible comerse un pastel inexistente. Este es el tipo de nimiedades a las que se someten los creyentes de la Tierra Globo, cuando se les cuestiona sobre la existencia de la fuerza centrífuga de la Tierra, o la ausencia de pruebas de que ésta orbite al Sol. Y la teoría de la evolución es solo una extensión de la falacia del Big Bang. El Big Bang es la hipótesis que propone la evolución de la materia y la energía, así como del espacio y el tiempo, que las hacen posibles. La hipótesis de la evolución, además de padecer de la misma imposibilidad ab initio que el Big Bang, tiene sus propios impedimentos físicos, ya que requiere de un mundo material, moldeado por una fuerza, que no podría existir sin un cuerpo que la causara, y sin ese causal, esta fuerza sería demasiado débil, si pudiera efectivamente existir sin su causa. Por otro lado, si esa fuerza imprescindible, la gravedad, comenzara a manifestarse de otra manera, por ejemplo como un vórtice sin masa, o un cúmulo espontáneo, que se nutre de polvo estelar, para dar inicio al proceso de formación de un cuerpo planetario, entonces el problema sería otro, ya que explicar la existencia de dicho polvo estelar, incluso si dejáramos de lado ese impasse inicial, y la evolución cosmológica fuese capaz de gestar un planeta, este sería, necesariamente, inhóspito, pues las condiciones que hacen posible la vida, son invariablemente un subproducto de los propios seres vivos, y sin ellos, la evolución de los seres vivos no sería factible. Incluso si el paso del tiempo mitigara la hostilidad de estos planetas, la vida no surgiría sin una razón o causa, y menos aún, en ausencia de los subproductos de la vida en sí. Si por algún milagro se originara la vida, ocurriría una de estas dos cosas: moriría y se descompondría inmediatamente, o volvería a su estado anterior de sosiego inorgánico, que no deja de ser un perfecto estado de existencia, libre de necesidades y preocupaciones. Atribuir la manifestación súbita de la vida a una descarga electrostática es conceptualmente ridículo. Por un lado, las descargas eléctricas se dan en forma de rayos, y estos tienen la facultad de cristalizar, romper o incinerar las cosas, y de matar a los seres vivos. Aunque la descarga fuese muy leve, no tendría la virtud de hacer que de manera espontánea surgieran todas las células necesarias en su configuración ideal,
y disposición óptima, dotadas de instrucciones para su correcto funcionamiento. En otras palabras, la idea de que la vida se origine a partir de un electroshock implica que existe, por alguna extraña casualidad, una alineación perfecta de minerales predispuestos, que permanecen latentes hasta el momento en que una descarga los convierte en los diferentes componentes vitales, provistos de un código para su correcto funcionamiento, y que separa instantáneamente los diferentes tipos de células, cada una con sus funciones particulares, y todo eso, como por arte de magia, o mejor dicho sin el cómo, literalmente, por arte de magia. Entonces, ¿qué incitaría a un individuo a cavilar una superstición tal? Cabe recordar que Charles Darwin fue contemporáneo de Mary Shelley, autora de Frankenstein, o de El moderno Prometeo, en la novela El moderno Prometeo, nombre del mítico semidios griego Titán, que llevó el fuego a la humanidad, misma que él había creado. Con barro, es el propio Frankenstein, el médico que da vida al material orgánico muerto, del cual está compuesto su monstruo, pero ese material orgánico muerto, siempre fue orgánico, pues alguna vez había estado vivo, es decir, tenía un inherente potencial para la vida, como todo material orgánico. No se trataba de material inorgánico, jamás dotado de vida, como el que conforma el mágico primer gen de Dawkins. Entonces la historia de Mary Shelley no dista mucho de la historia de la evolución de Darwin, desentendiéndose de toda improbabilidad, o incluso de la imposibilidad de estas teorías. Astrofísicos y evolucionistas por igual, mantienen obstinadamente en alto todo lo necesario para que sus hipótesis sirvan para explicar lo que convenientemente tiene que haber sucedido. Sus argumentos simplemente no toman en cuenta ni mencionan ninguna imposibilidad, misma que descartan, bajo la premisa, bien, pues, evidentemente ha sucedido, por lo que no puede tratarse de una imposibilidad. Esto es una falacia post-hoc, un error lógico, que atribuye una cualidad causal al efecto, lo cual, literalmente, invierte el principio de causa y efecto, que equivale a afirmar que una hija puede dar a luz a su propia madre, o que un sol puede generarse a sí mismo. Más sobre esto más adelante. Sin embargo, a pesar de su contundente falta de falsabilidad, aparte de la ave inicio, la imposibilidad inicial de todo, pues bien, resulta que tanto la hipótesis del Big Bang, como la de la evolución, cuentan con una verdad demostrable, innegable, e incontrovertible, un interruptor general, capaz de apagarlas por completo. En el mundo de la electricidad, un circuito permite que la electricidad se manifieste de todas las maneras posibles, accionando un motor, encendiendo una bombilla, calentando un radiador, dando una sorpresiva descarga frankensteiniana, recalentando un fusible, etc. Y en el mundo de las teorías abstractas que proponen una Tierra esférica, la imaginación hace lo mismo que la electricidad en un circuito, solo que en lugar de los motores y las bombillas, lo que se activa es la rotación y la traslación de la Tierra, las velocidades, los años luz, etc., para generar imágenes en la mente de las personas. Un interruptor general sirve, justamente, para interrumpir el flujo de electricidad, cortándolo de inmediato, de ahí el nombre de interruptor general. En un edificio, ese interruptor se encuentra generalmente en el panel o cuadro eléctrico, y se distingue de los demás, por ser el más grande. Asimismo, el interruptor general, que detiene las interacciones entre la imaginación y las abstractas teorías que proponen una Tierra esférica, se encuentra generalmente en el hogar de todo terraplanista, y se